quiero empezar con dos escenas. Imagínense esta primera escena. Es un sábado, para allá, para el año 1250 antes de Cristo. Allá para el tiempo que Israel entró a la tierra prometida por primera vez, Josué, para allá, para ese tiempo, en Jerusalén. Y hay un hombre que se llama Eleazar. Él se despierta antes de que amanezca, temprano. Está consciente que es un día especial. Es el sábado, es el día de reposo, es un día de intensa adoración para el pueblo de Dios. Lleva días preparándose para el sábado. Se ha abstenido de ciertos lugares, de ciertas comidas, de ciertas personas para mantenerse puro. Hizo su baño ritual de manera cuidadosa, purificando su cuerpo. Inspeccionó su ropa detalladamente para que estuviera sin manchas, sin imperfecciones. Seleccionó y compró el cordero perfecto y un chivo sin mancha que le costaron mucho dinero y los tuvo que inspeccionar cuidadosamente para que no tuvieran defectos como la ley manda. Ahora Eleazar camina hacia el templo. El aire está lleno de reverencia porque no es el único, todo el pueblo está haciendo esto. Él observa al acercarse al tabernáculo a los sacerdotes con sus vestiduras sagradas. Están ofreciendo ya sacrificios por el pueblo. Ahora finalmente, después de horas de esperar su turno, está de pie frente al altar con sus animales y presencia al sacerdote degollarlos y derramar la sangre en el altar para la expiación de sus pecados. Y él recuerda el alto costo del perdón. Eleazar se sienta sobrecogido por lo sagrado de este momento, consciente de la seriedad de su pecado y de la reverencia de su adoración. Después de horas, después de todo el día allí, sale del templo cansado, sí, pero más que eso, lleno de asombro y lleno de alivio por haber podido entrar a la presencia del Señor, adorar al Señor y por medio de este sacrificio sus pecados ser cubiertos. Ahora imagina esta otra escena. Estamos en el tiempo presente, estamos aquí en Colorado Springs. Es un domingo en el año 2025 en esta ciudad. Son las 10:15 de la mañana. Y María se acaba de despertar. Y dice, wow, es domingo, mi día libre. Y quiere disfrutar de una mañana tranquila. Se toma su café mientras está chequeando las redes sociales, el Facebook, el Instagram. Y de momento se acuerda, espérate, hoy es domingo, a las 11 hay servicio. Y se viste rápidamente, agarra sus maones favoritos, de esos que están todos cortados, se pone su sudadera, su suéter favorito, la que mejor le queda, la más cómoda. Tiene su cabello algo desordenado, pero eso no importa, eso no le importa a la gente. Va a la iglesia, de camino piensa, ¿qué va a hacer más tarde? ¿Qué voy a hacer después del servicio? Voy a terminar de ver la serie que empecé anoche, que la quería terminar anoche, pero me dormí. Llega a la iglesia, llega algo tarde, encuentra un asiento en la parte de atrás y le parece, ya la adoración empezó, escucha la adoración y le dice, mira, está buena la alabanza. Empieza a moverse con el ritmo de la alabanza, empieza a aplaudir, empieza a cantar porque conoce la canción, pero su mente no está ahí. Simplemente lo está haciendo por costumbre. Canta sobre las grandezas de Dios, pero no hay convicción en sus palabras. Al momento de la ofrenda, no ofrenda porque se le olvidó traer dinero para la ofrenda. Y durante el sermón, María vuelve a revisar su teléfono. Otra vez, verificando el teléfono y de vez en cuando diciendo amén, cuando escucha que otras personas dicen amén. Y luego de 20 minutos en el mensaje se pone a pensar, oye, ¿cuándo el pastor va a terminar? Lleva ya 20 minutos. Y tan pronto acaba el servicio, se levanta, se va sin saludar a nadie y se apresura para ir al Wendy's antes de que se haga una cola y tenga que esperar mucho allí, para entonces poder llegar finalmente a su casa y seguir viendo la serie de Netflix. Dos escenas totalmente diferentes. Y claro, diferentes por tiempo, diferentes por espacio,
pero más importante, diferentes por la actitud del corazón. Me hizo pensar en una línea que dijo un famoso autor del siglo XVIII. Hay tontos que se apresuran donde ángeles no se atreven a pisar. Hay tontos o necios que se apresuran donde ángeles no se atreven a pisar. El pasaje de hoy nos confronta con las siguientes preguntas. ¿Qué refleja de nosotros la manera que nos comportamos cuando nos congregamos en la iglesia, el domingo, el día del Señor? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestra adoración del estado de nuestro corazón cuando venimos a celebrar el día del Señor? Y a lo mejor usted dice que no es serio, que esto no importa, que el estado de mi corazón, que la manera en que yo venga, eso no le importa, eso no es importante, no le importa a Dios, no le importa a otros, pero es serio. La Biblia le pone mucha importancia a esto. La Biblia tenemos ejemplos de personas que murieron, muchos ejemplos, de personas que murieron porque se acercaron al Señor sin tener cuidado. Tenía 6, pero solamente le puedo dar 3. Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron incienso que no era conforme al mandato del Señor y salió fuego de la presencia de Dios que los mató inmediatamente. Según de Samuel, capítulo 6, tenemos a Usa, que iba caminando al lado del tabernáculo de Dios mientras iba siendo movido por unos bueyes y se tambalearon los bueyes y se iba a caer el tabernáculo, el arca del pacto, perdón, y le puso la mano y murió instantemente. Y para que no pensemos que es algo solamente del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, que mienten al Espíritu Santo acerca del costo del campo que vendieron y los dos murieron instantáneamente. Y a lo mejor usted hasta piensa, sí, pero eso era antes, ahora estamos en la gracia. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto. Aunque dimos el ejemplo de Ananías y Zafira. Ahora Dios tiene misericordia. Pero es todo lo contrario, hermano. En el Antiguo Testamento Dios demostró su gracia por medio de los sacrificios, por medio de los rituales. Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos esos ejemplos ahí, Éxodo. Pero en el Nuevo Testamento Dios ha derramado su misericordia, no por medio del sacrificio de animales, sino por medio del sacrificio del precioso, del infinito en gloria, Hijo de Dios. Hebreos 10 advierte acerca de esta diferencia. Dice, el que rechaza la ley de Moisés, Antiguo Testamento, muere sin misericordia sobre la base de 2 o 3 testigos. Pero después compara y dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya tenido por profana la sangre del pacto en la cual fue santificado? Si había que tener cuidado de nuestra adoración y de la actitud de nuestro corazón en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, tenemos que ser aún más cuidadosos todavía. Porque sí, ya no tenemos que cuidar, si no puedo comer esto, no puedo hacer esto, tengo que tener cuidado con las personas que me relaciono, ya no tenemos que tener nuestros cuerpos limpios, nuestras ropas de cierta manera, ya no necesitamos tener estos animales con estos ciertos requisitos, pero toda esa energía y toda esa atención que en el Antiguo Testamento se tenía por lo externo, ahora por el sacrificio de Cristo tan precioso, en el Nuevo Testamento somos llamados a invertir toda esa energía y toda esa dedicación a la lupa, a examinar nuestro interior, nuestro corazón.
El Señor nos advierte en Lucas 12, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y la realidad es que a la iglesia, en el Nuevo Testamento se nos ha dado mucho, mucho más que en el Antiguo Testamento. Se nos ha dado al Hijo de Dios. Eclesiastés en este pasaje nos recomienda 4 cuidados universales. Universales significa que aplica a todo el mundo. 4 cuidados para guardar nuestros pasos, como dice el versículo 1, para guardar nuestros pasos al venir a la casa de Dios. 4 cuidados. Son fáciles de recordar. Primero, cuidado de lo que pienso. Segundo, cuidado de lo que siento. Tercero, cuidado de lo que hablo. Y cuarto, cuidado de lo que hago, como obro. Son fáciles de recordar porque nosotros primero pensamos, después sentimos, después hablamos, después hacemos. Eclesiastés nos habla de esto para que nuestra adoración sea tal que agrade a Dios. Para que sea como el Señor dice en Juan 4, en espíritu y en verdad, porque el Señor tales adoradores está, ¿qué? Buscando. El primer cuidado es tener un pensar correcto. Específicamente un pensar de Dios correcto. O para decirlo en palabras de Domingo, una teología correcta. Porque uno de nuestros problemas más grandes es que tenemos un pobre concepto de Dios o un pequeño concepto de Dios y un elevado concepto nuestro. Y los dos están incorrectos. En otras palabras, nos creemos nosotros más grandes que Dios. Y Eclesiastés quiere corregir eso. Por medio de recordarnos en el versículo 2 que Dios está en el cielo y que nosotros estamos ¿dónde? En la tierra. Salta a Dios y lo pone en su lugar y a nosotros nos arrastra por donde debemos estar. Y en el versículo 7 nos llama a responder a esa verdad por medio de decirnos, tú lo que tienes que hacer es que temer a Dios, reverenciar al que está en el cielo. Dios es eterno, mis hermanos. Dios es eterno. ¿Y nosotros somos qué? Pasajeros. Somos como, Eclesiastés bien lo dice, como el vapor, como un soplo. Estamos un momento aquí, otro momento no lo estamos. Pero Dios es eterno. Dios es independiente. Él no depende de nada. Él no necesita aire. Él no necesita comida. Él no necesita que su corazón lata. Él es independiente. Él es autosuficiente. Él no necesita que el sol brille o que el viento sople. Pero nosotros somos frágiles. Somos delicados. Nosotros dependemos de tantas cosas. Dios es santo, perfecto. Nosotros estamos manchados por el pecado. O como el mismo nombre de Dios dice, Dios simplemente es. Él es. Y nosotros no somos. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer al acercarnos al Señor es como cantábamos. Tenemos que contemplar a Dios. Él está en el cielo.
Y cuando venimos aquí tenemos que contemplarlo. Tenemos que pensar adecuadamente acerca de esto. Y tenemos que dejar que eso nos sorprenda. Él está allá, yo estoy acá. Él es, yo no soy. Él es, como dice el nombre de Dios, Yahweh. Él es el gran yo soy. Nosotros no. ¿Cuántos protocolos se tienen que seguir para uno acercarse a un rey mortal? Al rey de Inglaterra, ¿cuántos protocolos se tienen que seguir? Al presidente de un país, a un general en cualquier milicia, se tienen que seguir un montón de protocolos. Tú no puedes simplemente acercarte. ¿Y cómo nosotros nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores cada día? Él está en el cielo. Nosotros estamos en la tierra. Él simplemente. ¿Cómo nos acercamos? Lo primero que tenemos que corregir para guardar nuestros pasos al venir a la casa del Señor es nuestra teología, nuestro concepto de Dios, en la manera que pensamos acerca de Dios. Y sí, la Biblia nos dice, hermanos, que nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Amén. Y el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro, con confianza. Pero esa confianza no quita la reverencia. Y no confundamos esa confianza con que Él no merece reverencia. Nosotros temamos a Dios, como dice el versículo 6, porque Él está en el cielo y nosotros estamos aquí. Habacuc 2:20, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Cómo pensamos, hermano, cuando nos acercamos? El segundo cuidado es tener un sentir correcto. Un sentir correcto. Esto lo vemos en los versículos 3, versículo 7. Allí Eclesiastés alerta en contra de los muchos sueños que vienen de la mucha tarea. Una traducción más específica para que podamos entender las muchas preocupaciones que vienen del mucho afanarse o las muchas fantasías que vienen del mucho hacer. Y qué mucho nosotros soñamos y qué mucho nosotros hacemos, ¿sí o no? Especialmente en este país, especialmente en este tiempo. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Algún día voy a alcanzar mis sueños, mis metas. Algún día yo quiero tener una casa así, en un lugar así, con estas especificaciones. Y la cosa es que mientras más trabajamos, mientras más hacemos, mientras más nos afanamos, más específico y más alto se vuelve nuestro sueño. ¿Sí o no? De tal manera que estos sueños y estas fantasías ocupan y nublan nuestro corazón y nuestra razón. El Señor quiere que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón. Que nuestros tesoros más preciados y más altos estén donde? En el cielo, no aquí en la tierra, donde se pudren, se corrompen, se pierden. Y hasta decimos, es que si no lo tengo, si no tengo eso, no puedo ser feliz. Si no lo tengo, es que no voy a poder vivir tranquilo hasta que no lo tenga. Tengo que alcanzarlo a como sea, a todas costas.
Nos pasa a todos. Me pasa a mí. Pregúntale a mi esposa, con lo que yo estoy afanado ahora mismo es con la grama del patio de atrás de mi casa. A cada rato estoy buscando y leyendo, investigando. Y tengo a ChatGPT loco, preguntándole acerca de cuál es la mejor grama, el mejor fertilizante y el mejor horario y bla, bla, bla. Nos pasa a todos, hermano. Nos afanamos y codiciamos y envidiamos. Nos quemamos por dentro. Y vamos a Dios y se lo pedimos y le peleamos y le reclamamos porque va otro año y todavía. Y hacemos pataletas a Dios, parecemos niños de 5 años. Espérate, y ahora voy a negociar con Dios. Le ponemos condiciones, hasta le chantajeamos a Dios. Yo voy a ir a la iglesia, Señor. Yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. Sí. Yo te voy a hacer bien en este ministerio. Sí. Y yo voy a dejar ese pecado. Sí. Porque no creemos que Dios está en el cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra. Y esto es lo que Eclesiastés quiere que tengamos cuidado. Muchas veces entramos por esas puertas, venimos a la casa de Dios. Y mientras tenemos que estar escuchando al Señor, mientras tenemos que estar alabando al Señor, mientras debemos estar respondiendo al Señor por su gracia, por su perdón, sabemos que nuestra mente y nuestro corazón, ¿dónde está? En estas cosas. Estamos ocupados con estas cosas, nublando nuestro corazón. Estamos ahí sentados, adulterando espiritualmente con nuestro. Eclesiastés dice que hacer eso es ser necio. Estamos corriendo donde ángeles no se atreven ni a pasar. Algunos versos de la Biblia, Santiago capítulo 4, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus placeres. Primera Juan capítulo 2, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Filipenses 4, no se inquieten por nada, antes bien en toda situación mediante oración y ruego con acción de gracia, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuidado, cuidado con lo que sentimos cuando venimos a la casa. Tercer cuidado para guardar nuestros pasos. Nos venimos los domingos a exaltar las gracias del Señor en Cristo. Es tener las palabras. Palabras. El versículo 1 nos llama a escuchar antes de hablar. Eso suena como algo que nos decían nuestros papás, ¿verdad? Cuando estábamos creciendo. Escucha antes de hablar. El versículo 2 nos dice que no nos demos prisa a hablar delante de Dios. Versículo 3 y versículo 7 advierte que las muchas palabras hay vanidad y hay necedad. Ustedes saben que yo soy bien cuidadoso en hacer esto. En hablar de otras iglesias. Pero hoy tú entras a muchas iglesias y se escuchan muchas voces, hay mucho alboroto, mucha algarabía. Hay mucho hablar, muchas palabras. Hay 3 o 10 personas arriba cantando. Y mientras se está cantando hay otra persona que está alentando, ministrando, consolando, diciendo una palabra.
Y en la iglesia, todo el mundo está diciendo algo. Amén, gloria a Dios, esto, aquello. Y tú tratas de discernir lo que se está diciendo y es difícil. Mucho ruido, muchas palabras. Pero esta es la pregunta. ¿Serán palabras de verdad? ¿Serán palabras que agradan a Dios? ¿Serán palabras que están respondiendo por lo que sé de Dios? Y por tanto siento de Dios. Y por tanto estoy viendo con mis palabras a Dios. Yo temo que, ¿quién soy yo para jugar a otra iglesia? Pero yo temo que no siempre se puede decir. Y quizás, hermano, no siempre se puede decir eso de gracia y verdad, de nuestra adoración. Eso es lo que estamos haciendo, saca la lupa, examínate. Primero examínate tú, examinemos el nuestro congregar. La liturgia es el orden del servicio, es una palabra fina para decir el orden del servicio y los elementos del servicio. En el Antiguo Testamento era bien diferente. Solo podían cantar ciertas personas, los levitas, en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones. Tú ibas al templo y no se veía eso que se ve hoy, todo el mundo a la misma vez, era bien diferente. En el Nuevo Testamento, sí se nos llama a cantar, sí se nos llama a adorar. Por ejemplo, Pablo a los Colosenses les dice que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. La Biblia nos llama a hacerlo, pero también nos llama a hacerlo con ciertas condiciones. 1 Corintios capítulo 14, Pablo nos llama a cantar con entendimiento. Por eso, otra vez, lo que sé de Dios. Por eso es importante que los servicios se empiecen con ¿qué? Con la palabra. Porque estoy respondiendo a lo que yo sé de Dios. Y por tanto, eso que yo sé acerca de Dios me hace reaccionar emocionalmente de la manera correcta. 1 Corintios 14, cantar con entendimiento. No simplemente como el papagayo, no como María, en el ejemplo que usamos. Y que sea en orden. Él también prescribe un orden. 2 o 3, lo máximo, y en orden. Y después dice, porque todo tiene que hacerse para la edificación de la iglesia. Cristo nos advierte en Mateo capítulo 6 en contra de usar palabrerías y repeticiones vanas como los fariseos. Nos llama a orar con entendimiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo tenga tu nombre por santo, santo, santo. Que yo piense esa verdad, que yo sienta esa verdad, y que yo viva esa verdad. Tú eres un Dios santo. Yo estoy aquí en la tierra. El servicio no es más avivado que hay mucha algarabía. Dios no se mueve dependiendo de cuán alto gritemos. Esas son ideas modernas, eso no son ideas bíblicas. Dios, si Dios se va a mover, Él se va a mover. Él es Dios. Si Dios va a hacer, Dios va a hacer. Él es Dios. No depende de cuánto se grite o cuánto esté el servicio avivado o no avivado. Amén. Amén, hermano. Responde a la verdad del Señor. Si tú estás escuchando la palabra del Señor y tú dices, wow, qué grande Dios, y eso mueve tu corazón,
Pues, ¿qué tú vas a decir? Amén. Porque eso fue lo que pensaste, eso fue lo que sentiste. Así que estás respondiendo. Amén. Si se te sale un grito de alegría, como a veces se le salen a Reina, que se te salga. Pero que sea, no por repetición, no por tradición, no por palabrería. Sea por lo que yo sé, lo que yo siento. Que sea en orden con la palabra. El cuarto, el último cuidado que Eclesiastés nos recomienda para guardar nuestros pasos cuando venimos a la casa del Señor es usar las acciones correctas. Cómo respondemos con nuestras acciones. Los versículos 4 al 6, Eclesiastés nos habla de tener cuidado cuando hacemos voto al Señor. Y que si lo hacemos, que tengamos mucho cuidado en cumplir. Que accionemos en eso. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo, yo estoy en la tierra, yo tengo que temer. Versículo 5 dice que mejor no hagas voto nada. Mejor no hacer un voto. Mejor no prometer. No decir que vamos a hacer algo y no lo hagamos. Mejor, como dice el versículo 1, Él es el Dios eterno, infinito, en gloria. Y Él no necesita nuestros votos, hermano. Él no requiere nada de usted ni de mí. Eso no lo va a hacer a Él ni más santo, ni menos santo, ni más glorioso, ni menos glorioso, porque Él ya es infinito en santidad, e infinito en gloria, e infinito en perfección. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Pero Dios es Dios. Si tú le dices a Dios que vas a hacer algo, hazlo. Ten cuidado de hacerlo. Y antes de decir que vas a hacer algo, piénsalo bien, considéralo bien. Examina tu corazón, piensa, ¿por qué yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis intenciones detrás? ¿Estás tratando de chantajear a Dios con eso? ¿Estás tratando de sacarle algo a Dios con eso? ¿Estás tratando de presionar a Dios? ¿Robar algo? O, o has considerado con tu mente quién Él es, qué es lo que Él ha hecho, tú has sentido en tu corazón eso, te ha movido a decirle gracias, Señor, y ahora dice, quiero vivir para ti por lo que tú has hecho por mí. Y a lo mejor te dice, pero es que yo nunca le he prometido algo a Dios, yo nunca le he dicho a Dios que le voy a hacer un voto. ¿Estás seguro? Cada vez que cantamos, Señor, te voy a seguir por siempre. Eso es un voto. Todo lo rindo a ti. Eso es un voto. Entonces ya todos los que estamos aquí hemos hecho votos. Estoy seguro que lo hemos hecho en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Así que como hemos hecho voto al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir. Vamos a empezar a pasar listas. Tus devocionales diarios. Tenemos que hacerlos. Tenemos que cumplirlos. Tenemos que tomarlos en serio. Tenemos que dedicarnos a ellos. No para sacarle algo a Dios,
sino porque yo tengo necesidad de Dios, porque yo tengo hambre de Dios, porque yo necesito el pan diario espiritual del Señor. Cúmplelo. Cuando ayunes, cuando ayunemos, antes de hacerlo piensa, ¿por qué lo estoy haciendo? Piensa cuánto tiempo realmente lo puedes hacer. Otra vez, Dios no lo necesita. Nosotros pasando hambre, se nos baja el azúcar, caemos ahí en el piso. Eso no hizo a Dios ni más santo, ni menos santo, ni más glorioso, ni menos glorioso. Pues piénsalo. Y piensa qué resultado final yo estoy buscando con este ayuno que quiero hacerle. ¿Chantajearlo? ¿Sacarle algo? No, porque necesito más de Él, porque quiero más de Él, porque quiero estar cerca de Él, porque quiero ser refinado por Él, porque quiero ser lleno de Él. Luz verde, dale. Tu servicio al Señor. En la iglesia, en ministerios. Amén, hágalo hermano, sirva al Señor. Hay muchas maneras de servir al Señor, tenemos muchas áreas que como iglesia necesitamos obreros para servir al Señor. Pero no lo hagas poniéndole condiciones a Dios. No lo hagas tratando de sacarle algo a Dios. Hazlo, porque como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, yo voy a servir al Señor con los talentos, con los dones, con el tiempo, con los recursos que Él me ha dado. Quiero vivir para Él. Hágalo porque es un honor, porque es un privilegio servir al Señor. Entonces, repasando, guardamos nuestros pasos cuando venimos a la casa del Señor, teniendo cuidado de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Al principio del mensaje les dije que sacaran la lupa, ¿verdad? Y abrimos con estas preguntas. ¿Qué refleja de nosotros la manera en que nos comportamos en la iglesia? ¿Qué dice nuestra adoración corporal, individual, cuando estoy aquí congregado? ¿Qué dice sobre el estado de mi corazón? Cuando nosotros vamos al médico y el médico te dice, abre la boca y te pone el palo ese, saca la lengua y te dice, diga, ah. El médico, eso es lo que él quiere escuchar, el ah. Él simplemente quiere ver cómo se comporta tu garganta, tu lengua, cómo responde tu cuerpo mientras estás diciendo eso. O cuando te pone el estetoscopio y te dice, respira profundo. Esta simplemente quiere oír cómo se oye el aire entrar y salir. No, él está examinando cómo reacciona tu corazón, tus pulmones, tu cuerpo a eso. Está examinando. De la misma manera cuando venimos los domingos, hermano, a congregarnos mientras oramos, cantamos, escuchamos, mientras respondemos, es como si Dios nos pusiera el estetoscopio espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros cuando estamos aquí los domingos? ¿Qué síntomas el Señor ve? El Señor observa lo que no se puede ver, invisible. El Señor observa los pensamientos, el corazón.
¿Qué estamos pensando acerca de Él? ¿Qué está moviendo mis emociones? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo estoy respondiendo? El Señor escucha lo que tú no dices. Lo que nosotros no podemos ver ni escuchar, Dios lo está escuchando y Dios lo está viendo cuando estamos aquí. Nos tiene puesto el estetoscopio. Estamos adorando. Está viendo más allá de lo que nosotros estamos tratando de mostrar. Entonces pregúntese, ¿qué síntomas está descubriendo Dios? ¿Qué está viendo Dios cuando venimos a adorar los domingos? Nos acercamos a la casa del Señor. Y ahora que usted ha agarrado esa lupa, se ha examinado, en un momento vamos a orar y vamos a responder al Señor mientras cantamos. Pídale al Señor, hermano, pídale al Señor que lo sane. Amén. Que lo sane con su gracia, que ponga los pensamientos adecuados, que quite la ansiedad y los deseos y los sueños descontrolados por este mundo, que ponga las palabras correctas que le agraden, que ponga las intenciones y el obrar que al Señor le agrada de nuestra vida, que nos llene de su Espíritu Santo, de los frutos de su Espíritu, para que nuestra adoración sea genuina, irreverente. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones, genuinos, reverentes. Para que, como dice Juan capítulo 4, nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, el Señor anda